vamos juntos de la mano, que solo no puede ser. Vamos juntos de la mano, que solo no puede ser. Creo que si nosotros entendiéramos eso como principio de vida, haría una gran diferencia en nuestra vida de comunidad, nuestra vida particular. Cuando niño me sentaba a comer, mi mamá me decía que no masticara con la boca abierta. Me decía también que cuando comiera en casa de una persona que nos invitara a comer, que no pusiera los codos sobre la mesa mientras comía. Y me decía otras cosas que después descubrí que eran reglas de etiqueta. Reglas de etiqueta al sentarnos a la mesa a comer. ¿Por qué y para qué? Me preguntaba yo cuando niño. Pues descubrí al pasar de los años que ayudan a crear un respeto, un ambiente de respeto, un ambiente de consideración hacia los demás, hacia otras personas durante una cena, y que en ella se define cuál debe ser nuestra conducta y comportamiento cuando estamos en la mesa. Ustedes posiblemente le enseñaron a los niños también. Yo me di la tarea de buscar cuáles son algunas de esas reglas de etiqueta de mesa. Y hay una en particular que quiero mencionarles en esta mañana. Dice, y cito la regla de etiqueta de la mesa: hay que tomar en cuenta a las personas que están con usted en la mesa y no dedicarse solo a comer un bocado tras otro. Se lo voy a leer otra vez. Aquí nadie hace eso, pero para que usted lo pueda escuchar. Hay que tomar en cuenta a las personas que están con usted en la mesa y no dedicarse solo a comer un bocado tras otro. Cierro la cita. Leímos en esta mañana un texto del libro de Primera de Corintios. Déjame decirle algo sobre Corintios y déjeme decirle algo sobre las reglas de etiqueta de la mesa, de la que el apóstol Pablo está hablando en Primera de Corintios. Corintios era una ciudad entre dos mares, una ciudad con dos puertos. Era el centro más importante del archipiélago griego, punto de encuentro de culturas y de razas diferentes. Corintios estaba a la mitad del camino entre Oriente y Occidente. Era una ciudad grande con una población aproximada de 600.000 personas. Corintios tenía 23 templos, 5 supermercados, una plaza central y 2 teatros. Y uno de esos teatros tenía capacidad para 22.000 espectadores. En Corintio, cuya población era una población heterogénea, o sea, que era una población mezclada de gente diferente. Habían judíos, habían romanos, habían griegos, habían orientales. En Corintio se veneraban todos los dioses del panteón griego. Sobre todo se adoraba y se veneraba a la diosa Afrodita, cuyo templo estaba asistido por 1000 prostitutas. Cerca del año 50 de esta era común, llegó a esta ciudad Pablo de Tarso para predicar y para fundar una
una comunidad cristiana. Los feligreses cristianos de Corintios pertenecían a las clases populares, o sea, que eran pobres o eran esclavos. Pero también había personas con recursos económicos y una cultura vasta de conocimiento. Y toda esa gente convivía en ese lugar llamado Corintios. Con este perfil que les acabo de describir, Corintios se convirtió en una de las comunidades más conflictivas del Nuevo Testamento. Y si usted se lee las dos cartas de Corintios, va a descubrir cuántos problemas y cuánta situación tenían los hermanitos y hermanitas de Corintios. Luego de la salida del apóstol Pablo de Corintios para atender asuntos de su agenda misionera, se comenzaron a desatar serios conflictos en medio de la comunidad de creyentes. Estos conflictos se reflejaban en las reuniones y en las asambleas de los creyentes. O sea que los problemas se daban cuando la gente se juntaba. En sus reuniones la iglesia de Corintios reflejaba las mismas dinámicas de relaciones y divisiones que predominaban en el contexto social y cultural más amplio. No había diferencia alguna en las relaciones interpersonales fuera de la asamblea de los fieles y la que se daba al interior de la experiencia cultica y litúrgica de la iglesia. En otras palabras, lo mismo que hacían allá, lo hacían también acá. Se reflejaba exactamente lo mismo en los dos escenarios. La pluralidad, la diversidad que había en esa comunidad, más allá de convertirse en una oportunidad para afirmar la esperanza y dar seguimiento al ministerio y las enseñanzas de Jesús, esa diferencia y esa diversidad y pluralidad se convirtió en un semillero de disputas, de chismes, de pleitos, de contiendas, de divisiones y de enojos. Gracias a Dios que eso era solamente en Corintios, ¿verdad que sí? Y que eso ya es cosa del pasado. El apóstol Pablo hace una fuerte crítica a la iglesia de Corintios por estar actuando conforme a los criterios de la sociedad y no conforme a la fe y a la experiencia cristiana. O sea que este pasaje bíblico que nosotros hemos leído, uno de ellos lo leemos todos los domingos, porque es el de la comunión. Pero el que está anterior no lo leemos mucho. Y el de la comunión tiene que ver directamente con el que está anterior a él. Por estar actuando esta comunidad contrario a lo que habían aprendido y lo que habían recibido del apóstol Pablo, es que el apóstol se ve en la necesidad de tener que escribirles, de tener que amonestarles, de tener que invitarles a poder ver y descubrir que la forma en que estaban actuando estaba incorrecta. ¿Y cuál era el problema de la comunidad de Corintios? Que la gente, como nosotros hoy en día, no se reunían en asambleas de cristianos y cristianas. Y en esa reunión celebraban una cena y una comida. Y esa comida siempre se fue convirtiendo poco a poco en una referencia a la última cena que los discípulos habían tenido con Jesús. Por lo tanto, la cena común que compartían los creyentes y los fieles unos con otros se había ido convirtiendo en la cena del Señor. ¿Cuál era el problema que había en la comunidad de Corintios? Que la gente que tenía más recursos económicos y que no estaban sujetos a un horario de trabajo diario, o sea, que no eran ni jornaleros, ni eran otro tipo de trabajador que tenían que trabajar todo el día, esos, además de que traían parte de la comida, llegaban más temprano a la asamblea.
Y parece que se entusiasmaban tanto y seguían hablando unos con otros y seguían comiendo y seguían comiendo y seguían comiendo, que cuando pasaba cierto tiempo ya se habían comido toda la comida. Y entonces los jornaleros, los trabajadores y otra gente que estaba sujeto a otros horarios, cuando llegaban a la asamblea para participar de la cena, ¿qué usted cree que pasó? El queso que había en la mesa también se lo comió, ¿verdad? No había absolutamente nada para comer. Y no solamente esa gente que llegaba tarde por razones de trabajo y por razones socioeconómicas y por su ubicación en la sociedad, sino que parece ser que muchos de ellos era la única comida posiblemente más fuerte que tenían el día. No solamente no participaban de la cena del Señor, la cena comunitaria que se hacía en la asamblea de creyentes, sino que también se quedaban con hambre, porque era gente que estaba sujeta al hambre como una realidad de su vida. Cuando el apóstol Pablo ve esta dinámica, obviamente tiene que señalar aquello que anda mal en la comunidad. Porque esa dinámica que se estaba dando en la asamblea de creyentes refleja la misma dinámica que se estaba dando en la sociedad. Una dinámica de competitividad, de competencia, individualista. Y eso se estaba dando perfectamente en el ambiente cultural de la sociedad. Sin embargo, la amonestación del apóstol Pablo va en la dirección de decirle a aquella comunidad de cristianos y cristianas que en la reunión y en la asamblea nuestra tiene que pasar algo distinto. Lo que nosotros hacemos y la manera en que nosotros convivimos y actuamos no puede ser un reflejo de otras dinámicas de relación. No puede ser un reflejo de los valores predominantes en la cultura y en la sociedad. Aquí en esta asamblea, les dice el apóstol Pablo, en esta reunión donde recordamos a Jesús, tiene que haber algo diferente que marque la diferencia en nuestra forma y nuestra convivencia. Porque si nosotros no vivimos de manera distinta, si nosotros no actuamos de manera distinta, si nosotros no hablamos de manera distinta, si nosotros no tenemos otras referencias en nuestra vida que apunten en una dirección distinta a la que va todo este oleaje en el cual nosotros estamos viviendo, ¿qué diferencia real estamos haciendo en nuestra sociedad y en nuestra cultura? ¿Qué diferencia real estamos haciendo en medio de esta vida que vivimos? Por lo tanto, el apóstol se ve en la necesidad de aclarar con esta comunidad estas acciones y estas actitudes que ellos están manifestando, con la idea de que lo puedan corregir y con la idea de que puedan vivir conforme a aquello que han aprendido, conforme a aquello que han recibido. ¿Y cómo lo resuelve el apóstol Pablo en estos pasajes bíblicos de 1 de Corintios? Lo resuelve ayudando a esta gente a pensar correctamente. En otras palabras, lo resuelve con buena teología bíblica. Lo resuelve con buenas referencias al texto, a la experiencia cristiana. Y uno se pregunta, ¿por qué Pablo lo resuelve de esa manera? Mire, porque esa manera de convivir que tenían en la comunidad de Corintios es algo que ya estaba metido en la estructura del pensamiento. Porque hay cosas que tenemos metidas en la estructura del pensamiento. En otras palabras, son cosas que se nos pegan. Son estructuras, son formas de actuar que se nos pegan. Y que a veces la gente las reproduce y actúa de esa manera y ni siquiera piensa que está actuando mal. Porque ha recibido eso ya como un aprendizaje, lo ha integrado a su vida y lo viene
Y la manera en que el apóstol Pablo va a corregir en la comunidad ese pensamiento incorrecto, esa visión incorrecta que tenía la comunidad de Corintios, es precisamente ayudándolos a reflexionar en su mente, creando pensamientos nuevos, creando una reflexión que provoque en ellos un cambio de actitud. Porque es que si no cambiamos nuestra forma de pensar, tampoco va a cambiar nuestra forma de actuar. Porque es que si no corregimos ciertos pensamientos que tenemos y que se nos han pegado a la estructura de nuestro ser, tampoco podemos cambiar ciertas conductas y ciertos patrones en nuestra vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo entonces les va a dar una información a la comunidad que va a contrastar, que va a marcar una pauta y un camino totalmente distinto al que la comunidad estaba viviendo. Y el apóstol Pablo va a decir varias cosas sobre la etiqueta y sobre la ética de la mesa del Señor. Porque desde esa mesa donde nosotros cada domingo venimos a participar, que es mucho más que coger un pedacito de pan y tomarse un vasito de jugo de uva, que detrás de esa acción hay mucho más que debemos de saber y debemos de recordar. Desde esta mesa nosotros todos los domingos anunciamos y pronunciamos una buena noticia. Desde esta mesa toda la semana nosotros declaramos y pronunciamos una buena noticia. Y Pablo le ayuda a esta comunidad a comprender y entender cuál es esa buena noticia de la mesa, cuál es esa etiqueta, esa conducta que la mesa nos debe de dar. Y empieza el apóstol Pablo diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Y qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la comunidad? Esto que les estoy proponiendo como forma y manera de vivir y de conducirnos en la mesa, no es un asunto que yo me he inventado, es un asunto que viene de la vida y del testimonio de Jesús mismo. Es un asunto que viene de la práctica, de la forma y de la ética de Jesús mismo. En otras palabras, es un legado que el Maestro nos ha dejado. Un legado que de alguna manera define la forma y la manera en que debemos convivir y que debemos estar alrededor de la mesa, y que la mesa debe provocar en la comunidad de creyentes, de cristianos y cristianas, seguidores de Jesús. Contrario al modelaje y a la actuación de la comunidad de Corintios, la tradición que recibe el apóstol Pablo es esta que él enseña. Es una contrapropuesta al señalamiento anterior. Así lo hacen ustedes, dice el apóstol Pablo, pero esta fue y es la propuesta de Jesús. Esta es la manera en que Jesús lo hizo. Y vamos a ver los componentes de la manera en que Jesús lo hizo. En primer lugar, nos dice el texto bíblico que Jesús, la noche que fue entregado, nos empieza diciendo esa nueva ética de la mesa, de la comunión, que en la vida de Jesús se refleja la vida de un ser humano que se da y que se entrega, que se da y se ofrece por los demás, que se entrega por los demás, que se da por la causa del amor, del evangelio y del reino. Y contrario a la actuación de los que estaban en Corintios, esta es la vida de uno que desde la mesa se está entregando, contrario a aquellos que desde la mesa estaban reteniendo, estaban acaparando, se estaban quedando con todo,
dejando fuera a aquellos más débiles y más frágiles. Pero de entrada el texto del apóstol Pablo nos está diciendo que este que fue entregado, que fue dado, y que él mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo le entrego voluntariamente. Y que dijo también que aquel que quiere guardar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la ganará. Obviamente, desde entrada, Jesús nos está planteando, el apóstol Pablo nos está planteando que la ética de la mesa es una en donde la vida se ofrenda a Dios, en donde la vida se entrega y se da por los demás, en donde la vida se ofrece como regalo a la obra de Dios. Por lo tanto, cuando venimos a la mesa, no venimos pensando solamente en nosotros, no venimos solamente pensando en nuestra salvación personal, individual. Venimos con la conciencia de que es lugar de entrega, es lugar de darse, es lugar de ofrendar y de entregar y de dar la vida. Lo otro que hace Jesús desde esa mesa es, dice el texto, que da gracias. Un sentido de gratitud frente a la vida, un sentido de gratitud frente a los dones de la vida. Y en esa última cena Jesús estaba frente a esos dones de la vida, que eran sus discípulos, que era la gente que lo había acompañado, que no eran perfectos, pero es la gente que Jesús escogió y sintió ese momento como un momento sagrado, como un momento especial, como un momento por el cual era necesario dar gracias a Dios. Y eso es muy contrario a la vida que lo da todo por sentado, a la vida que se vive asumiendo que todo de alguna manera nos ha sido dado porque lo merecemos, nos ha sido dado porque nos hemos esforzado, nos ha sido dado porque de alguna manera nosotros merecemos eso que hemos recibido. La vida de gratitud es de alguna manera reconocer la vida como un don de Dios, reconocer que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, reconocer que toda experiencia de alguna manera en la vida es un regalo, es una ofrenda que recibimos de parte de Dios en nuestra vida. Y desde esa ética de la mesa, Jesús da gracias. El dueño de todo, el Hijo de Dios, da gracias a Dios por ese momento y por esa oportunidad. Otra cosa que hace Jesús de la mesa es que dice: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y dice el texto que repartió el pan entre todos. Y no dice por ningún lado que dejó fuera a Judas, porque ya sabía que Judas estaba de alguna manera planificando entregarlo, sino que los repartió a todos, sin excluir a nadie de esa repartición. Y desde la mesa nos recuerda el apóstol Pablo que Jesús es ese cuya vida es partida y es compartida, cuya vida es fragmentada y a la misma vez repartida entre todos. Y ese elemento de partir su vida, de partir su cuerpo, la palabra cuerpo en griego, la que se utiliza en este pasaje bíblico, es la palabra soma. Soma. Y la palabra soma no solamente está hablando del pan como un elemento que comemos. La palabra soma, que se refiere al cuerpo, se refiere también a la persona, en cuanto a la identidad de esa persona, en cuanto a su presencia y su actividad. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que este pan, que es mi cuerpo, pero que es también mi vida, que es quien yo soy, que es lo que yo he dado, que es lo que he entregado, que son mis palabras y mis acciones, esto es lo que yo estoy compartiendo y compartiendo con ustedes, invitando a los que están en la mesa a participar de ese cuerpo. ¿Y qué quiere decir cuando nosotros participamos de ese cuerpo? Quiere decir que nosotros
nosotros estamos aceptando el desafío de querer ser semejantes a Jesús. Estamos aceptando el desafío de asimilarnos a esa vida entregada. Estamos aceptando el desafío de aceptar la persona de Jesús, aceptar su actividad en la historia, su presencia y su identidad como norma de vida para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que usted come el pan, eso es lo que usted está afirmando. Yo acepto esta vida como parte de mi vida y asumo lo que asumió esta vida con mi vida también. Eso es mucho más que simplemente comerse el pedazo de pan. La vida partida y compartida, contrario a la vida abusada, excluida y explotada en la comunidad de Corintios. La vida justamente compartida para todos y todas. La vida entregada justamente para todos y todas. Contrario a la actitud en Corintios, que era la vida y era el pan comido para algunos, dejando fuera a otros sin participar de ella. La sangre también, en este pasaje el apóstol Pablo la incluye, hablando de la sangre de Jesús, diciendo la sangre que se derrama por el perdón de nuestro pecado. Sangre que nosotros de alguna manera recogemos y simbolizamos en la copa de la que nosotros participamos. ¿Qué es la sangre? La sangre no es otra cosa que el producto y el resultado de la muerte violenta de la persona de Jesús en la cruz del Calvario. Beber la copa es aceptar de alguna forma la muerte de Jesús. Y aceptar la muerte de Jesús es comprometernos también con la causa de Jesús, comprometernos con la actividad salvadora y restauradora de Jesús. Beber de la copa es también asumir y participar del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no podemos comer del pan sin beber de la copa. Las dos cosas están unidas. No podemos pretender ser parte de la vida de Jesús sin estar dispuestos a ser parte también del sacrificio de Jesús. De ese otro componente de la vida de fe que tiene un elemento de precio, que tiene un elemento de sacrificio, que tiene un elemento de costo para nuestra vida. No podemos comernos solo el pan sin pretender también participar de la copa, como una manera de recordar esa entrega y ese sacrificio. Por lo tanto, las dos cosas, pan y copa, aceptación total de la vida y de la muerte de Jesús con sus consecuencias para nuestra vida. Y el apóstol Pablo le enseña a la comunidad de Corintios y le dice que hagan esto todas las veces, recordando a Jesús en memoria de Él. En otras palabras, que la mesa siempre es un recordatorio continuo. Y como dice Eduardo Galeano, recordar viene de la palabra recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Cada vez que nosotros venimos a la mesa de la comunión, debemos volver a pasar por el corazón lo que significa participar del pan y del vino. Debemos volver a pasar por nuestro corazón lo que ha implicado la vida y el testimonio de Jesús para la historia y para nuestra propia vida. Y de esa forma, pasando nuevamente por nuestro corazón, es que podemos mantener viva la sensibilidad necesaria. Podemos mantener vivas las acciones que quiebran la frialdad, la soledad, el aislamiento. Pasando esa experiencia por nuestro corazón en la memoria, podemos pensar que la mesa es medio que mantiene vivo el amor, que mantiene vivo la solidaridad, que mantiene viva la comunión. Pasando eso
nuevamente por nuestro corazón. Hablando de la sangre, el apóstol Pablo habla de un nuevo pacto, que no es otra cosa, hermanos y hermanas, que una nueva alianza, hecha sobre el fundamento de la voluntad de un Dios que ama y que se entrega. Dios ha hecho un pacto fundamentado en su amor, no fundamentado en nuestros méritos, no fundamentado en el cumplimiento que podamos hacer de la ley, fundamentado en su amor, porque dice el Evangelio que Él nos amó primero, no que nosotros lo hayamos escogido, que Él nos escogió a nosotros, no que nosotros lo hayamos llamado, que Él nos llamó a nosotros y que Él nos amó primero. En ese sentido es el amor de Dios el fundamento de ese nuevo pacto, que es un nuevo conocimiento sobre una relación que se basa no en el interés selectivo, sino que se basa en el amor de Cristo, en la voluntad de Dios que abre caminos para el encuentro fraterno, en la comunión y en la vida en comunidad. Y esa nueva alianza nos da la posibilidad de poder vivir en amor y vivir en esa experiencia de comunidad. Finalmente dice el texto de 1 de Corintios que cada vez que nosotros hacemos esto, que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Eso significa que desde que Jesús comenzó a hacerlo en la última cena, hasta el fin de los tiempos, hasta que Él regrese, tenemos la responsabilidad de vivir en esta ética de la mesa de la comunión, la responsabilidad de anunciar desde la mesa la buena noticia. ¿Y qué es lo que anunciamos desde la mesa? La muerte de Jesús. Y anunciar la muerte de Jesús es anunciar que otra vida es posible, que no hay que vivir como los corintios, que no hay que vivir como vive el resto de la sociedad, en ese ambiente individualista, competitivo y destructivo, que no hay que vivir aislando a otra gente, que no hay que vivir excluyendo a otros. La muerte de Jesús, con ella anunciamos que otra vida es posible, que otra manera de relacionarnos es posible, que otra manera de convivir es posible, que la comunión con los que son diferentes, con los diversos, es una posibilidad. La diferencia asumida como una amenaza es la muerte misma. Y cuando al interior de la iglesia se reproduce lo que se reproducía en Corintios, y cuando la diversidad y la diferencia se convierte en amenaza, no es buena noticia lo que proclamamos, sino mala noticia. Porque quiere decir que no hemos podido superar los estilos y las maneras y las formas de convivencia que hay fuera de este espacio. Y con ello no están diciendo que somos perfectos. Siempre va a haber en la iglesia grados de imperfección. Pero no podemos recostarnos a la imperfección para justificar nuestras acciones. No podemos recostarnos a la imperfección para no hacer nada por mejorar y construir mejores relaciones y convivir de manera más edificante. Por eso es que el apóstol Pablo hace llamado a la comunidad de Corintios, sabiendo que no son perfectos, pero sabiendo que la mesa de la comunión nos ilumina una forma y manera de vivir, de asumir y de ver la vida reflejada en el espejo de Jesús, en el espejo del amor de Cristo. Por lo tanto, esa muerte de Jesús, que es el acto de mayor justicia y que anunciamos desde la mesa, que coloca en el horizonte del amor al ser humano, la muerte de Jesús es buena noticia, hermanos y hermanas. Porque la muerte de Jesús es la derrota de las estructuras que se alimentan del prejuicio, de la xenofobia, del racismo y de la segregación y de todas aquellas
cosas que nos separan y nos dividen y que imposibilitan nuestra convivencia. Jesús, en la muerte de Él que anunciamos desde la mesa, derrotó todos los poderes que separan y que dividen a los seres humanos. Abrió un camino y un puente que nos conduce no solamente a Dios, sino que nos conduce a los demás, para poder nosotros vivir y manifestar esa gracia y ese amor de Dios. Por lo tanto, cuando nos sentamos juntos a la mesa de la comunión, necesitamos recordar que no podemos ser como la comunidad de Corintios. Necesitamos hacerlo en pleno reconocimiento de que hay otras personas que participan con nosotros, de que desde la mesa se ha abierto un espacio para todo ser humano, una invitación al amor y al encuentro con Dios para todas las personas, y que desde la mesa formamos esa comunidad que se afirma en querer vivir como Jesús y que está dispuesta a vivir y asumir el sacrificio de lo que es seguir a Jesús en este tiempo y en este momento de la historia. Por lo tanto, permita al Señor que al venir en esta mañana a la mesa de la comunión podamos, como dice el mismo Pablo en 1 Corintios, tener conciencia de lo que estamos haciendo, tener pensamiento de lo que estamos haciendo, y que la mesa se convierta en un espacio para transformar nuestra realidad de vida, y para que desde aquí salgamos anunciando la buena noticia de que en la mesa recordamos a uno que entregó su vida, que partió y compartió su vida, que se entregó por amor, para que todos aquellos a su alrededor y a través de los tiempos de la historia pudieran también tener vida. Y porque Jesús dio su vida, es que usted y yo tenemos vida, y a Él damos la gloria y la honra por siempre. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la mesa, por la invitación que nos haces de vivir, Señor, desde la mesa de la comunión, del amor, de la esperanza, y que nuestra vida sea un reflejo de esa mesa de la comunión, que nuestras actitudes sean un reflejo de la mesa de la comunión, que nuestras acciones sean reflejo de la mesa de la comunión. Y en esta mañana, Señor, al partir el pan y compartir la copa, que querramos, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, hacernos semejantes a Cristo, asemejarnos, Señor, en el amor, en la entrega, en la vida dada, en el sacrificio, en la disposición de servir y de vivir para los demás y por los demás. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, nuestras luchas, nuestros pensamientos, pidiéndote que cada día podamos, Señor, crecer y madurar en esa fe y en esa experiencia de unidad y de comunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén.